al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, dividimos nuestra fe, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Bienvenidos y bienvenidas a esta celebración de la mañana, en la que el Señor nos pide a caminar siempre en honestidad. Welcome everybody to this morning celebration, and the Lord invites us to be honest in everything we do and everything we say. Hermanos y hermanas, reconozcamos nuestros pecados ante la presencia del Señor. Let us acknowledge our sins at the presence of the Lord. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al venerar la intercesión de Santa Eduviges, cuya admirable vida nos ofrece a todos tan grande ejemplo de humildad, nos obtenga la ayuda del cielo, por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, con Cristo somos herederos también nosotros. Para eso estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. Nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él, también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por un Dios para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bless the people the Lord has chosen to be his own. Bless the people the Lord has chosen to be his own. Exalt, you just, in the Lord. Praise from the upright is fitting. Give thanks to the Lord on the harp.
with the 10-string lyre chant his praises. Bless the people the Lord has chosen to be his own. For upright is the word of the Lord, and all his works are trustworthy. He loves justice and right. Of the kindness of the Lord, the earth is full. Bless the people the Lord has chosen to be his own. Bless the nation whose God is the Lord, the people he has chosen for his own inheritance. From heaven the Lord looks down. He sees all mankind. Bless the people the Lord has chosen to be his own. Hallelujah. 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 May your kindness, Lord, be upon us, who have put our hope in you. Hallelujah. 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 El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la multitud rodeaba a Jesús, tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús le dijo a los discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles la muerte los puede arrojar al lugar del castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. No se venden 5 pajarillos por 2 monedas. Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios, y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos unos de los evangelios que nos invitan a no dejarnos contagiar de la levadura de los fariseos, y es precisamente la hipocresía. Y al final del evangelio termina con uno de los dichos cotidianos de aquella época: todos los cabellos de su cabeza están contados. Era un dicho de aquella época, pero que reflejaba que Dios conoce, y hasta el día de hoy, Dios conoce cada una de nuestras ideas, pensamientos, acciones que tal vez pensamos que nadie conoce, pero Dios conoce. Y hoy podríamos decir los dichos. ¿Cuáles son los dichos que se utilizan? Por ejemplo, si una persona está con mucha risa, es normal decir: uy, esa persona estaba muerta de la risa. Entendemos que estaba riéndose mucho. Para una persona que no domine el español, puede ser que entienda que se está asfixiando de tanto reírse, que ya hay que llevarlo al hospital. Se está muerto de la risa.
Y así mismo era este dicho de Jesús en tiempos de Jesús: hasta los cabellos de su cabeza están contados. No exactamente en número, sino que quería decir que Dios conoce todo tu ser, físico, espiritual, psicológico, emocional, y pare de contar. Todo lo que usted quiera y entienda, Dios conoce. Today the readings invite us to reflect about to be honest in our life, because Jesus criticized the Pharisees because they didn't live according to the truth. And today more than ever, the Lord invites us to live according to the gospel, to live according to the truth. And that is a special invitation for each one of us. Today more than ever, truth should be the light at home, at family, inside the family, or wherever you go. Because it's easier to say lies instead of the truth. And perhaps if we are talking our personal life, people could see outside of your life, but only God and yourself know what is happening in your life. So the invitation for all of us is to be honest with yourself and at the presence of the Lord, because God knows everything inside and outside of our life. Tal vez nosotros podríamos vivir de apariencias, pero Dios conoce todo lo que está pasando en nuestra vida, incluso antes de que sucedan los hechos. Y hoy más que nunca, cuando Jesús dice cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, no es tanto si usted es honesto o honesta con una persona, con sus miembros de su familia, con sus amigos, compañeros de trabajo o la iglesia. Es qué tan honesto es usted consigo mismo. Porque yo siempre he dicho, y lo he visto por propia experiencia, por ejemplo, una familia, Dios no lo quiera, cae en la infidelidad, el esposo o la esposa. El que es infiel cree que nadie se da cuenta, que todo mundo está vendado los ojos, que él sí es muy listo o muy lista y que nadie se da cuenta. Pero lo que pasa es que el pecado lo hace descarado, ya donde quiera se da a publicar y cree que nadie se da cuenta. Y esa es una de las trampas del pecado, hacernos creer que todos no se dan cuenta y que los otros somos los más listos. Por eso hoy más que nunca nosotros tenemos que enseñarles a las nuevas generaciones a ser honestos, a vivir en la libertad de la verdad, no a vivir en la hipocresía, porque tarde o temprano hay un dicho que dice, más fácil cae un cojo que un ciego. Y es lo que nosotros estamos invitados a enseñarles a las nuevas generaciones, a vivir de acuerdo a la verdad, a proclamar la verdad. Y en estos tiempos que estamos de elecciones, que ya empezaron el 13, estamos llamados a votar, a elegir a los candidatos que defienden la verdad, que defienden la vida desde el momento de que están de la concepción hasta el momento de la tumba. Esa es la invitación. During these days, we are called to be honest and to both and elect the candidates who defends the truth and the light in the different stages of their life, even from the womb until the tomb. That is the invitation for all of us, all the citizens in this world. Que Dios y María Santísima nos ayuden a vivir en la libertad de vivir en la verdad
y nunca a ser esclavos de la hipocresía y del pecado. Que Dios y María Santísima nos acompañen. La bondad y misericordia de Dios nos acompañan. Con confianza oremos ante Dios por nuestras necesidades. For the unity of the church, that all believers may share in the feast, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Por la paz de las naciones, para que todos los pueblos vivan libres de temor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. For abundant harvest and generous hearts, that those who hunger and thirst may be filled, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Por bienestar físico, espiritual y emocional, para que los que sufren recuperen la salud del cuerpo y del espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. For this assembly, that its members may be drawn ever deeper into the Paschal mystery, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Pidamos por el eterno descanso de Evangelina Sánchez, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por la salud de Amaya y Al Javier Hernández Romero, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las personas que están enfermas por las diferentes clases de enfermedades, las que han sido afectadas por esta pandemia, y principalmente todos los que han perdido su empleo por la pandemia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, especialmente por cada uno de nuestros familiares que han partido la eternidad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios generoso, tú derramas tus bendiciones sobre tu pueblo. Tu Espíritu Santo nos impulsa a orar por tu misericordia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos, que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles junto con las ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad,
sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal, y así con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Marcos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pedro y Jesús Maldonado, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Let us offer each other the sign of peace. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados e invitadas a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. The body of Christ. Amen. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. 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 Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el villador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se
Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oremos. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por estar aquí, que el Señor derrame todas las bendiciones que están esperando. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañen hoy y siempre. Amén. Que tengan un día lleno de bendiciones. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos,